¿Qué sucede cuando un imperio criminal se fractura desde adentro? En las sombras de Sinaloa, una traición inesperada desató un conflicto brutal. Uno de ellos fue identificado como Raúl Alonso Flores Uraga, que convirtió las calles de Culiacán en un auténtico campo de guerra. Los Chapitos y los Mayos, facciones rivales de un mismo cártel, se enfrentaron en una lucha sangrienta por el control, dejando a la población atrapada en una espiral de caos y miedo. Mientras las autoridades intentaban contener el desastre, el terror y la incertidumbre marcaban cada esquina. ¿Qué tan lejos puede llegar la traición cuando las lealtades se compran con sangre? ¿Cómo empezó la guerra que cambió todo? La tranquilidad era solo una ilusión. Las noches en Sinaloa siempre fueron peligrosas, pero últimamente algo había cambiado. En las calles, el aire pesado llevaba un susurro constante. Los Chapitos estaban acorralados. La pregunta era, ¿por quién? El nombre que más se repetía era el de Omar García Harfuch, un hombre cuya estrategia calculada y mano firme habían convertido al cártel de Sinaloa en su principal objetivo. ¿Qué llevó a este hombre a declararle la guerra a una de las organizaciones más poderosas del mundo? Más aún, ¿cómo logró que el imperio de los Guzmán comenzara a tambalear? Todo comenzó con operativos quirúrgicos, ataques precisos que no solo capturaban sicarios, sino que desmantelaban piezas clave de la maquinaria criminal. Las redes financieras del cártel, que alguna vez parecieron invulnerables, comenzaron a resquebrajarse. Harfuch no solo perseguía a los líderes visibles, estaba decidido a ir más allá, a tocar las raíces mismas del poder económico de los Chapitos. Sin embargo, cada movimiento estratégico desencadenaba una respuesta furiosa. En un entorno donde la venganza es ley, las represalias del cártel no se hicieron esperar. El clima de violencia alcanzó niveles sin precedentes. Sinaloa, que había conocido años de miedo, ahora enfrentaba una nueva dimensión de incertidumbre. Las comunidades sentían que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero Harfuch no cedió. Desde su centro de mando planeaba cada ataque con precisión. Cada pieza en el tablero tenía un propósito, y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Cuál sería su próximo movimiento? El inicio de esta guerra no solo marcó un cambio de táctica, cambió las reglas del juego, y lo que nadie podía prever era hasta dónde llegarían las consecuencias. Una madrugada que se convirtió en leyenda. La noche había caído sobre Culiacán, cubriendo sus calles en un manto de aparente calma. Pero, de repente, el rugido de helicópteros y el estruendo de vehículos blindados rompieron el silencio. ¿Qué estaba ocurriendo en ese vecindario exclusivo, donde las mansiones ocultaban secretos oscuros? Lo que parecía ser una noche más, pronto se transformó en el escenario de uno de los operativos más impactantes de la historia reciente. Las fuerzas especiales avanzaban con una precisión casi inhumana. El Contador, una figura que había manejado los hilos financieros del cártel de Sinaloa por años, era su objetivo. Drones, cámaras ocultas y semanas de vigilancia constante habían permitido mapear cada paso de este hombre hasta que finalmente la red se cerró. En el interior de la casa fortificada, el caos era absoluto. Guardias armados, rifles automáticos y lanzagranadas defendían una posición que sabían perdida. Afuera, los comandos cerraban el cerco. La resistencia fue brutal, pero breve. Dentro de la fortaleza, el Contador intentaba quemar documentos, destruir dispositivos electrónicos y borrar cada rastro de las operaciones multimillonarias que sostenían al cártel. El humo y los papeles carbonizados eran prueba de su desesperación, pero todo fue en vano. Cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en su escondite, lo encontraron refugiado junto a sus escoltas, quienes, conscientes de la inevitabilidad, decidieron rendirse. Aquella madrugada no solo marcó el fin de un capítulo, abrió la puerta a una tormenta que desataría represalias feroces. Es incontrolable que nunca olvidarás. La captura de El Contador no solo fue un golpe estratégico, fue una chispa que encendió el polvorín de Culiacán. En cuestión de horas, la ciudad, que alguna vez respiraba una tensa calma, se convirtió en el epicentro de una guerra sin cuartel. Los Chapitos, furiosos por la pérdida de uno de sus operadores más importantes,
desataron una reacción inmediata y despiadada que paralizó la región. El primer signo del caos llegó con las columnas de humo que se alzaban desde varios puntos estratégicos. Vehículos incendiados bloqueaban las principales avenidas, cortando cualquier posibilidad de escape o intervención rápida. Las explosiones resonaban a lo lejos, mientras las llamas iluminaban la noche como un macabro recordatorio del poder del cártel. Las calles, que alguna vez fueron testigos de risas y juegos infantiles, ahora eran dominadas por el sonido de disparos y el eco de pasos apresurados que buscaban refugio. Camionetas blindadas, cargadas con hombres armados hasta los dientes, recorrían las arterias principales de la ciudad. Los sicarios, empuñando rifles de alto calibre, disparaban al aire y contra las fuerzas federales que intentaban recuperar el control. Cada esquina era una trinchera y cada intersección un campo de batalla. El mensaje del cártel era claro y aterrador: no se atrevan a desafiarnos. Pero esta demostración de fuerza no solo buscaba intimidar, era también una respuesta calculada para recuperar el control que creían perdido. Mientras tanto, las familias de Culiacán vivían su peor pesadilla. Las puertas y ventanas de las casas se cerraron con desesperación, las luces se apagaron y el silencio dentro de los hogares contrastaba con el estruendo que reinaba en las calles. En muchos barrios, los niños lloraban aterrorizados, incapaces de comprender por qué su mundo había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Los padres, impotentes, solo podían rezar para que sus hogares no fueran alcanzados por una bala perdida o, peor aún, convertidos en un escenario más de la brutalidad del conflicto. Por otro lado, en un centro de inteligencia militar, las autoridades trabajaban contrarreloj. Los documentos incautados en la residencia del contador, cargados con nombres de funcionarios corruptos, rutas de tráfico y cuentas bancarias secretas, representaban un tesoro invaluable. Cada dato se analizaba con precisión quirúrgica, con la esperanza de que una sola pista pudiera desmantelar las redes financieras que sostenían al cártel. Pero la presión era insoportable. Mientras los analistas desentrañaban la compleja red de corrupción y tráfico, los enfrentamientos en las calles seguían cobrando vidas. El costo de esta operación no se limitaba a la tensión en los mandos militares. Los habitantes de Culiacán, atrapados entre dos fuerzas implacables, pagaban el precio más alto. Algunos barrios quedaron completamente aislados, sin acceso a alimentos ni agua, mientras los enfrentamientos se prolongaban durante horas. En hospitales saturados, médicos y enfermeros atendían a las víctimas, tanto civiles como militares, que llegaban con heridas de bala y quemaduras causadas por explosiones. Las redes sociales, inundadas de videos y fotografías, documentaban el horror en tiempo real. Imágenes de calles vacías, edificios dañados y civiles aterrados circulaban por todo el país, despertando una mezcla de indignación y miedo entre quienes las veían. Sin embargo, esta misma difusión fue utilizada por el cártel como herramienta de propaganda, buscando sembrar aún más miedo y reforzar su control psicológico sobre la región. El gobierno, por su parte, intentaba calmar la situación, pero cada declaración oficial era recibida con escepticismo por una población que ya no confiaba en las promesas de paz. La pregunta que todos se hacían permanecía sin respuesta. ¿Hasta cuándo duraría esta pesadilla? Mientras los líderes del cártel y las autoridades planeaban sus próximos movimientos, las llamas de la venganza seguían ardiendo intensamente, alimentadas por un ciclo de violencia que parecía no tener fin. En medio de este caos, Culiacán se convirtió en algo más que un escenario de guerra. Se transformó en un símbolo del costo humano y social de la lucha contra el narcotráfico. Una ciudad, rota pero no derrotada, que ahora vivía con la incertidumbre de si alguna vez volvería a ser la misma. El eco de aquellos días aún resuena, recordando a todos que el caos nunca se olvida y que las cicatrices que deja son más profundas de lo que se puede imaginar. El hombre que controlaba el dinero de los chapitos. Pocos hombres pueden mover miles de millones sin dejar rastro. El contador, como lo conocían, no era un sicario común. Desde las sombras, controlaba las finanzas de una de las organizaciones criminales más temidas del mundo, asegurándose de que los sobornos, los pagos a los sicarios y las inversiones del cártel fluían como un río interminable. Pero, ¿cómo llegó a ocupar un lugar tan crucial en el corazón de los chapitos? Por años,
este hombre había sido un enigma. Mientras las autoridades perseguían a los jefes visibles del cártel, él operaba con una maestría impresionante, utilizando un laberinto de empresas fachada, cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales para mantener la maquinaria del cártel en marcha. Lo que pocos sabían era que este poder venía acompañado de un precio: el riesgo constante de traición, captura y muerte. Sin embargo, su caída no fue casual. Durante meses, equipos de inteligencia habían seguido cada uno de sus movimientos. Cada conversación telefónica, cada transacción sospechosa y cada reunión clandestina formaban parte de un rompecabezas que las autoridades lograron resolver. Lo que encontraron no solo dejó en evidencia la sofisticación de su operación, sino también los secretos más oscuros del cártel. Listas de contactos, rutas de tráfico y nombres de funcionarios corruptos llenaban los documentos recuperados en la casa donde fue capturado. La captura de El Contador no solo desmanteló una parte clave del imperio financiero de los Chapitos, sino que también envió un mensaje contundente: nadie, por intocable que parezca, está fuera del alcance de la ley. Mientras su rostro derrotado era llevado bajo fuertes medidas de seguridad, muchos se preguntaban ¿qué información saldría a la luz? Lo único seguro era que el impacto de esta captura resonaría más allá de las fronteras de Sinaloa. ¿Cómo se convierte una ciudad en un campo de batalla? Las calles de Culiacán, que alguna vez fueron escenario de una vida tranquila, se transformaron en cuestión de horas en un verdadero campo de guerra. ¿Qué se necesita para que una ciudad entera caiga en el caos? La respuesta llegó con la furia del cártel, decidido a demostrar que la captura de El Contador no quedaría sin consecuencias. Vehículos incendiados, columnas de humo que teñían el cielo de negro y disparos que resonaban como ecos interminables. Sicarios armados con rifles automáticos y lanzagranadas patrullaban las avenidas, mientras las familias se atrincheraban en sus hogares, temerosas de lo que pudiera ocurrir. Culiacán dejó de ser una ciudad, se convirtió en un territorio donde el miedo gobernaba. Los sicarios no solo buscaban recuperar a su operador financiero, sino enviar un mensaje claro: el cártel no cedería fácilmente. Por otro lado, las fuerzas federales desplegaron un número significativo de efectivos para contener la violencia. Helicópteros sobrevolaban la ciudad, vigilando los movimientos del cártel y brindando apoyo a las tropas terrestres. Cada esquina, cada calle y cada casa se convirtieron en posibles frentes de combate. En este escenario, la vida cotidiana se detuvo. Las escuelas cerraron, los negocios apagaron sus luces y las familias permanecieron ocultas, rezando para que el conflicto terminara pronto. Mientras tanto, desde el centro de operaciones, Omar García Harfuch supervisaba cada movimiento. La información recuperada de la casa del contador se analizaba con rapidez, buscando pistas que permitieran golpear aún más al cártel. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacían permanecía sin respuesta: ¿cuánto más podía resistir una ciudad atrapada en medio de una guerra? Lo que ocurría en Culiacán no era solo un enfrentamiento, era una advertencia de que esta batalla estaba lejos de terminar. El contraataque de los Chapitos que nadie vio venir. El orgullo herido es un arma peligrosa, y los Chapitos no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados tras la captura de uno de sus pilares. Desde las profundidades de sus bastiones, comenzaron a trazar un contraataque que dejaría claro que el cártel de Sinaloa seguía siendo una fuerza implacable. En las montañas de Badiraguato, los sicarios aprovecharon su conocimiento del terreno para organizar emboscadas mortales. Utilizando drones cargados con explosivos, destruyeron vehículos militares y causaron bajas significativas antes de ser repelidos. Estas tácticas demostraban no solo la capacidad armamentística del cártel, sino también su habilidad para adaptarse a las nuevas estrategias de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, en zonas urbanas como Navolato y Guasave, las fuerzas federales lanzaron operativos simultáneos para contrarrestar los ataques del cártel. En uno de estos enfrentamientos, las autoridades aseguraron un arsenal de armas pesadas, incluyendo lanzacohetes y fusiles de calibre Barrett, además de maletas con millones de pesos en efectivo. Sin embargo, cada victoria llegaba con un precio. En cada esquina, civiles quedaban atrapados en el fuego cruzado,
pagando el costo más alto de esta guerra. Mientras tanto, los chapitos intensificaban sus operaciones de reclutamiento, buscando reemplazar a los operadores perdidos y fortalecer sus filas. Para ellos, esta no era solo una batalla, era una cuestión de supervivencia. Cada movimiento del cártel y de las fuerzas federales apuntaba hacia un enfrentamiento aún más brutal, uno que decidiría el destino de esta guerra sin fin. ¿Quién es el hombre detrás de la estrategia que sacudió a los chapitos? En un mundo donde los cárteles parecen intocables, pocas personas se atreven a desafiarlos cara a cara. Pero Omar García Harfuch, un hombre cuya determinación ha marcado un antes y un después, no solo los enfrentó, sino que los obligó a cambiar sus estrategias. ¿Cómo logró este comandante desmantelar estructuras que parecían indestructibles? La respuesta radica en su enfoque meticuloso y estrategias quirúrgicas que han golpeado los puntos neurálgicos del cártel. Desde su oficina, rodeado de mapas y monitores que muestran imágenes satelitales en tiempo real, Harfuch coordina cada movimiento. Sus operativos no solo buscan capturas, buscan desarticular redes enteras. Cada acción es calculada para maximizar el impacto y minimizar las bajas civiles, aunque en una guerra como esta, la perfección es un lujo. Los helicópteros artillados, los comandos altamente entrenados y la avanzada tecnología de inteligencia son herramientas clave en su arsenal. Pero lo que realmente lo diferencia es su capacidad para adelantarse a los movimientos del enemigo. Las fuentes dentro del cártel lo describen como un estratega implacable, alguien que no solo responde a los ataques, sino que los prevé. Por eso, los líderes de los chapitos lo ven como una de las mayores amenazas que han enfrentado. Sin embargo, este enfrentamiento no es solo una batalla de armas, es una guerra psicológica. Cada captura, cada decomiso y cada golpe al cártel debilita su control y siembra dudas entre sus propios miembros. Harfuch lo sabe, y es por eso que no solo ataca físicamente, sino que también trabaja para desmantelar la corrupción que permite que estas organizaciones prosperen. En este conflicto, cada movimiento cuenta, y Harfuch parece estar jugando un juego que solo él sabe cómo ganar. Una casa de lujo que ocultaba el infierno. Desde fuera, parecía una mansión más en un vecindario exclusivo de Culiacán. Jardines bien cuidados, ventanas elegantes y una tranquilidad que engañaba a cualquiera. Pero en su interior, esta casa era mucho más que un hogar. Era una fortaleza del cártel. ¿Cómo una fachada tan perfecta ocultaba un secreto tan oscuro? En cada esquina, cámaras de vigilancia monitoreaban los alrededores. Las puertas estaban reforzadas y las ventanas eran blindadas. Afuera, hombres armados en vehículos discretos vigilaban cualquier movimiento sospechoso. Dentro de la casa, el panorama era aún más impactante. Armas automáticas, equipos de comunicación avanzados y pilas de dinero eran evidencia de que este lugar era el corazón de operaciones del cártel en la región. La noche de la captura, esta mansión se convirtió en un campo de batalla. Los comandos federales, equipados con rifles de alta precisión y chalecos antibalas, irrumpieron con rapidez. La resistencia fue feroz, pero no suficiente. En cuestión de minutos, el equipo aseguró el perímetro y neutralizó a los guardias. Lo que encontraron en el interior era más que evidencia de actividades criminales. Era una prueba de la vulnerabilidad del cártel. Entre los documentos y dispositivos electrónicos, las autoridades descubrieron nombres de aliados corruptos, rutas de tráfico y estrategias financieras. Estos hallazgos no solo representaban una victoria táctica, sino también un golpe psicológico para los líderes del cártel. Saber que su refugio más seguro había sido vulnerado los obligaría a cuestionar cada uno de sus movimientos. ¿Qué tan lejos llegará el cártel para recuperar su poder? La caída del contador fue un golpe devastador, pero también una declaración de guerra. Los chapitos, conscientes de lo que estaba en juego, no dudaron en tomar medidas extremas para recuperar el control. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar? La respuesta no tardó en llegar, y fue aterradora. El cártel movilizó a sus hombres más letales, no solo para enfrentar a las fuerzas federales, sino también para enviar un mensaje de poder. En las montañas de Badiraguato, sicarios armados con rifles de asalto y drones cargados de explosivos emboscaron convoyes militares, demostrando que no estaban dispuestos a ceder su territorio. Estas tácticas, aunque desesperadas,
eran efectivas, causando bajas significativas y complicando las operaciones de las fuerzas de seguridad. Pero los enfrentamientos no se limitaron a las zonas rurales. En ciudades como Guasave y Navolato, el cártel reforzó su presencia, estableciendo retenes improvisados y desatando una ola de violencia que dejó a los ciudadanos atrapados en medio del conflicto. Las familias, aterradas, se encerraron en sus casas mientras las balas resonaban en las calles. El miedo se convirtió en la única constante en sus vidas. Mientras tanto, las fuerzas federales intensificaron sus esfuerzos, lanzando operativos simultáneos en todo Sinaloa. Cada victoria parecía traer consigo una nueva amenaza, pero el compromiso de desmantelar al cártel permanecía intacto. La pregunta que todos se hacían era: ¿cuánto tiempo más podría resistir esta organización antes de colapsar por completo? Lo único seguro era que esta batalla no había terminado y el futuro prometía ser aún más oscuro. Un enemigo sin rostro, la corrupción que alimentó al cártel. ¿Cómo se sostiene un imperio criminal tan poderoso durante décadas? La respuesta no solo está en sus armas, su red financiera o su control territorial. Hay un enemigo oculto que opera en las sombras y que ha permitido al cártel de Sinaloa prosperar: la corrupción. En las entrañas del sistema, funcionarios públicos que deberían proteger a la sociedad han actuado como aliados silenciosos del crimen organizado. Desde la policía local hasta altos mandos administrativos, la red de corrupción se extiende como un virus, infectando cada nivel de la estructura de seguridad. Sobornos millonarios, protección a líderes y la filtración de información crucial han sido herramientas clave para que el cártel se mantenga un paso adelante. La captura del contador reveló más que rutas de tráfico y cuentas bancarias. Documentos incautados en su residencia mostraban nombres de funcionarios corruptos, personas que, por un precio, traicionaron el juramento de proteger a la población. Esta información, aunque invaluable, también expuso un desafío enorme: ¿cómo desmantelar un sistema podrido desde adentro? Bajo la dirección de Omar García Harfuch, se ordenó una depuración inmediata de las fuerzas policiales locales en Sinaloa. Decenas de oficiales fueron suspendidos o arrestados tras confirmarse sus vínculos con el cártel. Este movimiento, aunque necesario, tuvo un impacto profundo en la confianza ciudadana. La gente, acostumbrada a ver la corrupción como un mal endémico, comenzó a cuestionar si el sistema podía realmente ser reformado. Pero para Harfuch, este era un paso indispensable. En su visión, la guerra contra el cártel no podía ganarse solo con balas. Era necesario cortar de raíz las conexiones que lo alimentaban. En una conferencia declaró: «No habrá lugar para traidores dentro de nuestras filas». Estas palabras resonaron en todo el país, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. ¿Puede una guerra cambiar una ciudad para siempre? La violencia no solo deja marcas físicas, transforma el alma de una ciudad. Culiacán, un lugar conocido por su rica cultura y su hospitalidad, ahora era sinónimo de guerra. Las balas, los bloqueos y los enfrentamientos dejaron cicatrices profundas, pero el verdadero impacto de esta guerra iba mucho más allá de lo visible. Las familias atrapadas en medio del conflicto vivían en un estado constante de miedo. Las calles, alguna vez llenas de risas de niños y conversaciones alegres, estaban ahora desiertas. Escuelas cerradas, negocios en ruinas y una atmósfera de desconfianza se habían convertido en el nuevo rostro de la ciudad. Para muchos, la pregunta no era si podían sobrevivir, sino cómo recuperar la normalidad después de tanto sufrimiento. Las imágenes de vehículos incendiados, casas perforadas por balas y militares patrullando cada esquina se volvieron habituales en las redes sociales. Pero detrás de estas fotografías había historias de dolor que rara vez salían a la luz. Madres buscando a sus hijos desaparecidos, comerciantes que lo habían perdido todo y jóvenes que, sin opciones, se unían al cártel en busca de seguridad económica. Desde el centro de operaciones, Harfuch trabajaba para minimizar los daños colaterales. Además de los operativos tácticos, lanzó iniciativas para apoyar a las comunidades afectadas. Servicios médicos, alimentos y programas educativos llegaron a las zonas más golpeadas, brindando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, para muchos, estas acciones no eran suficientes. La desconfianza hacia las autoridades,
alimentada por años de impunidad, seguía siendo una barrera difícil de superar. A pesar de todo, la gente de Culiacán demostraba una resiliencia admirable. En cada gesto de solidaridad, en cada esfuerzo por reconstruir, quedaba claro que, aunque la guerra había cambiado la ciudad, no había logrado destruir su espíritu. La resiliencia de un cártel que no se rinde. Para un enemigo acostumbrado a la impunidad, la caída de figuras clave como el Contador fue un golpe devastador. Pero los chapitos no estaban dispuestos a aceptar la derrota. Desde sus escondites en las montañas, trazaron planes para demostrar que, aunque heridos, seguían siendo una fuerza que debía temerse. El cártel reforzó sus alianzas con otros grupos criminales, compartiendo recursos y estrategias para enfrentar a las fuerzas federales. En las zonas rurales, utilizaron su conocimiento del terreno para organizar emboscadas mortales. En un ataque particularmente devastador, emplearon drones cargados de explosivos para destruir vehículos militares, dejando en claro que estaban dispuestos a usar cualquier táctica para recuperar el control. En las ciudades, su presencia era igualmente fuerte. Nabolato y Guasave se convirtieron en escenarios de violencia desenfrenada, con retenes improvisados y enfrentamientos constantes. Para las fuerzas de seguridad, cada día era un nuevo desafío. Pero para el cártel era una cuestión de sobrevivencia. Cada bala disparada, cada ataque organizado era una forma de resistir, de demostrar que, a pesar de los golpes recibidos, no estaban vencidos. Sin embargo, la resistencia del cártel no era solo física, era también psicológica. Los mensajes de propaganda, las amenazas veladas y las acciones simbólicas buscaban sembrar miedo tanto en las fuerzas de seguridad como en la población. A pesar de esto, Harfuch y su equipo continuaron con su ofensiva, conscientes de que, en una guerra como esta, la paciencia y la persistencia eran sus armas más valiosas. La lucha estaba lejos de terminar, pero cada enfrentamiento, cada captura y cada golpe a la infraestructura del cártel acercaba un poco más a las fuerzas de seguridad a su objetivo final. La resiliencia del cártel era innegable, pero también lo era la determinación de quienes estaban dispuestos a enfrentarlos. La traición que desató el infierno en Sinaloa. La traición es un veneno que corroe incluso los lazos más fuertes. En el mundo del narcotráfico, donde la lealtad es una moneda de cambio invaluable, una traición puede desencadenar un caos inimaginable. Así ocurrió en Sinaloa, cuando una deslealtad interna fracturó al poderoso cártel de Sinaloa, sumiendo al Estado en una espiral de violencia sin precedentes. Todo comenzó con la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes más emblemáticos del cártel. Su detención no fue fruto del azar, sino el resultado de una traición orquestada desde dentro. Esta acción desató una guerra interna entre las facciones de los Mayos y los Chapitos, lideradas por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La disputa por el control del cártel convirtió las calles de Culiacán y otras ciudades de Sinaloa en campos de batalla, con enfrentamientos que dejaron cientos de muertos y sembraron el terror entre la población. La magnitud de la violencia llevó al gobierno mexicano a desplegar a la Guardia Nacional y al Ejército en un intento por contener la situación. Sin embargo, la complejidad del conflicto, alimentado por años de corrupción y complicidad, hizo que la pacificación fuera una tarea titánica. La traición que desencadenó esta guerra no solo debilitó al cártel, sino que también expuso las profundas fracturas y rivalidades internas que lo sostenían. Además, puso de manifiesto la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden en la región. La sombra de la corrupción y la impunidad seguía siendo un obstáculo insalvable en la lucha contra el crimen organizado. En medio de este caos, la población civil fue la más afectada. Familias enteras quedaron atrapadas en el fuego cruzado, obligadas a abandonar sus hogares y vivir con el miedo constante de ser víctimas colaterales de una guerra que no era la suya. Las escuelas cerraron, los negocios quebraron y la vida cotidiana se transformó en una lucha por la supervivencia. La traición que desató el infierno en Sinaloa es un recordatorio brutal de cómo la ambición y la deslealtad pueden destruir comunidades enteras. También es una llamada de atención para las autoridades, que deben enfrentar no solo a los criminales,
sino también a los factores estructurales que permiten que estas organizaciones prosperen. La reconstrucción de Sinaloa requerirá más que fuerza militar. Demandará voluntad política, transparencia y un compromiso real con la justicia y la paz. ¿Puede la captura de un líder cambiar el rumbo del narcotráfico? La detención de un líder del narcotráfico siempre es presentada como una victoria en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, ¿qué tan profundo es el impacto real de estas capturas en las estructuras criminales? La reciente aprehensión de Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada, ofrece una perspectiva reveladora sobre esta cuestión. El Chavo Félix era considerado un operador financiero clave dentro del cártel de Sinaloa. Su captura, resultado de un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía, se produjo en un momento crítico, en medio de un violento conflicto entre las facciones de los Mayos y los Chapitos. Este enfrentamiento interno ya había cobrado la vida de aproximadamente 700 personas, sumiendo a Sinaloa en una crisis de seguridad sin precedentes. La detención de un personaje de tal relevancia tiene implicaciones significativas. Por un lado, representa un golpe a la estructura financiera del cártel, dificultando sus operaciones y debilitando su capacidad de corrupción y coacción. Además, envía un mensaje claro de que las autoridades están dispuestas a actuar contra figuras prominentes del narcotráfico, independientemente de sus conexiones o influencia. Sin embargo, la historia ha demostrado que la captura de líderes no siempre resulta en la desarticulación de las organizaciones criminales. En muchos casos, estas detenciones generan vacíos de poder que desencadenan luchas internas por el control, aumentando la violencia y la inestabilidad en las regiones afectadas. Además, las estructuras del narcotráfico suelen ser resilientes, adaptándose rápidamente a las nuevas circunstancias y reemplazando a los líderes caídos por otros emergentes. La experiencia en Sinaloa refleja esta realidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el cártel ha demostrado una capacidad notable para reorganizarse y continuar con sus actividades ilícitas. La violencia derivada de las disputas internas ha tenido un costo humano y social devastador, evidenciando que las soluciones basadas únicamente en la fuerza y las detenciones son insuficientes. Expertos en criminología y políticas públicas, como David Arellano Gold, han señalado que la lucha contra el narcotráfico requiere de enfoques más integrales. Es fundamental abordar las causas estructurales que permiten la existencia y proliferación de estas organizaciones, como la corrupción, la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas. Sin atacar estos problemas de raíz, las detenciones de líderes, aunque simbólicamente poderosas, tendrán un impacto limitado en la erradicación del narcotráfico. En conclusión, la captura de un líder puede cambiar temporalmente el panorama del narcotráfico, pero no es una solución definitiva. Es necesario un enfoque multifacético que combine acciones de seguridad con políticas sociales y económicas, fortaleciendo las instituciones y promoviendo la justicia y el desarrollo en las comunidades afectadas. Solo así se podrá aspirar a un cambio real y duradero en la lucha contra el crimen organizado.